se me pidió disertar sobre la importancia de la ética jurídica en la sociedad ecuatoriana. Y para esto es un evento eminentemente académico, y para esto quiero fijar la idea. No voy a entrar en profundidades, son alumnos de la Cátedra de Ética Jurídica. Entendemos que la ética es la disciplina que estudia el bien y el mal y la relación que éste tiene con la moral y el comportamiento humano. ¿Qué nos dice con este concepto? ¿Qué entendemos y qué es la ética jurídica? La ética jurídica es la disciplina que estudia los valores humanos, lo bueno, lo malo y la relación que esto tiene con la moral y el derecho. Y aquí es donde intervenimos los abogados. Los abogados, cuando hacemos un análisis respecto de aquello malo y aquello bueno, estamos obligados a emitir una opinión, un criterio o un juicio de valor. Pero esa opinión, ese criterio, ese juicio de valor que tenemos que hacer o que estamos obligados a hacer en calidad de técnicos de derecho, tiene que ser apegado a la verdad, tiene que ser conforme a derecho en busca de la justicia. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. En función de esto, siendo el Ecuador un Estado de derecho, los abogados somos indispensables en el sistema y somos indispensables para los justiciables, no solamente para el sistema. La sociedad no debe tener miedo cuando un abogado interviene. La sociedad debe demandar la intervención no de cualquier abogado, debe demandar la intervención de un abogado bueno, de un abogado excelente. ¿Por qué? Porque los abogados en el sistema, nosotros defendemos derechos y defendemos libertades. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros asesoramos y defendemos. Hay un concepto equivocado cuando se cree generalizadamente que los abogados solamente defendemos, litigamos y peleamos. No. Los abogados tenemos tres grandes ámbitos de acción, que son la asesoría o la consultoría jurídica, como también se la conoce. Tenemos al abogado litigante y tenemos aquel abogado que hace asesoría empresarial, lo que conocemos como el corporate compliance, que hoy, ante los escándalos que han sucedido en los que se encuentran involucradas personas jurídicas, está de moda. Y no es otra cosa que los procedimientos y las buenas prácticas que ayudan a identificar cuáles son los riesgos operativos y legales y establecen cuáles son los mecanismos internos de prevención, de gestión y control y de reacción que deben tener las personas jurídicas frente a estos riesgos que han sido identificados. Y para estos tres grandes campos de acción que he mencionado, la consultoría jurídica, el abogado litigante, el litigio y el corporate compliance, es importante la participación del abogado. ¿Por qué? Porque la estructura de los estados se asientan sobre bases legales. ¿Quiénes son los que determinan las bases legales? ¿Quiénes son los técnicos en derecho? Los abogados. Hay abogados que se molestan y nos ponemos a discutir que soy el doctor, que soy el magíster, que soy el PhD. No, la profesión es abogado. El resto son únicamente logros académicos para la mejor realización de nuestro trabajo. Una vez fijado esto, los abogados en la profesión noble que nosotros desarrollamos, que nosotros ejercemos, tenemos virtudes. Virtudes que parecería que algunos en el camino las olvidaron, las confundieron y se perdieron en los libros. ¿Cuáles son las virtudes de la profesión jurídica? Una de las más grandes virtudes que tenemos nosotros es que el abogado tiene que ser imparcial. Nosotros defendemos derechos, como lo indiqué, defendemos libertades, no defendemos personas. Yo no sé de un tiempo acá de dónde sacamos los abogados y nos parcializamos. Al hablar en plural estoy hablando como colectivo, de que tenemos que ganar porque hay que ganar. No,
El abogado ejerce la mejor defensa técnica que podemos hacer en función de los elementos que nuestro cliente nos ha provisto para poder hacer el mejor trabajo. Ese es el trabajo del abogado. Nosotros no podemos irnos contra el sistema porque tengo que ganar por ganar. No. Cuando estamos litigando en materia penal y se está defendiendo a una persona que ha cometido un delito, esa persona tiene derecho a un debido proceso. Pero el abogado no tiene por qué ejercer y caminar una milla adicional para sacar a esa persona que cometió el delito y que su defensor legal sabe que es culpable del delito cometido y ponerlo en las calles. El trabajo del abogado es hacer la mejor defensa técnica para que la pena que se le va a aplicar a esa persona que cometió el delito sea proporcional al delito que cometió. ¿Cuáles de las otras virtudes que nosotros debemos tener? El conocimiento de la materia. Es ética que el abogado que interviene en una asesoría o en un litigio conozca la materia. No podemos no conocer materia penal y pretender afrontar un proceso civil porque estamos mintiéndole al cliente. El abogado, cuando interviene en una cuestión, cuando es requerido un abogado, ya sea para consejo legal o para litigar, es porque el cliente, la persona que nos requiere, es porque tiene la confianza de que está requiriendo a una persona que está preparada para poder hacer el trabajo, el mejor trabajo que le ha encomendado. El abogado tiene que tener fortaleza en sus decisiones. Tenemos que ser firmes. Los abogados no debemos por qué temer de decirle a nuestros patrocinados, a la persona que requiere nuestros servicios, cuál es la verdad de la situación en la que se encuentra. No podemos disfrazar cuál es la situación la situación legal en la que esa persona se encuentra. Debemos también tener fortaleza para aceptar, si estamos en un litigio judicial, cuál es la decisión del juez. El abogado no puede echarle la culpa al administrador de justicia de la deficiencia de su patrocinio legal. En la práctica escuchamos cuando un abogado pierde en un proceso judicial y dice, es que el juez se vendió a la otra parte. ¡No! Nosotros tenemos que hacer la mejor defensa legal y aceptar la decisión del juez. Y para eso tenemos los recursos necesarios. Los recursos verticales, los recursos horizontales, y apelemos. Si es que acaso no logramos convencer al juez y el juicio, la sentencia que tuvimos no fue favorable a nuestro patrocinado. Los abogados tenemos que ser honestos con el dinero también que manejamos. Si es un funcionario público, un abogado funcionario público, tiene que ser honesto con el sueldo que recibe. No es que cuando llega un usuario pedirle valores adicionales por un trabajo para el cual la entidad en la que trabaja le paga. Eso no es ético. Los abogados que estamos en ejercicio privado de la profesión tampoco nos podemos aprovechar de la situación de desesperación o el problema en el que se encuentra una persona para poder fijar honorarios excesivos. Nosotros debemos ser proporcionales, debemos de tener cuidado cuando se trata de fijar los honorarios profesionales. El abogado debe tener confidencialidad. La información que tenemos de nuestro cliente en un proceso, cualquiera que sea la naturaleza en la que estamos litigando, no podemos ventilar públicamente la información de esa persona. No podemos ir a las redes sociales a ventilar lo que no podemos ganar en un proceso judicial en las redes sociales. Los procesos legales, si estamos en un litigio, se ventilan en los tribunales. No en Twitter, no en Facebook, no en Instagram y cualquier otra red social que exista. Los abogados debemos ser corteses con las partes. Los abogados no podemos pelear entre nosotros. El problema lo tienen las partes, no nosotros. Cuando vemos en la práctica profesional que entre colegas se faltan el respeto en medio de un patrocinio legal, eso no es ético. Los abogados no podemos pelearnos entre nosotros. Somos colegas, nos une la misma noble profesión y cada uno está tratando de hacer su mejor defensa en función de los intereses que tenga nuestro patrocinado. Los abogados tenemos que ser diligentes en el impulso procesal, tenemos que ser diligentes en el trabajo que se nos encarga. No podemos mentir al cliente y decirle que un proceso va avanzando cuando hemos presentado un escrito y pasan meses
y no hemos hecho impulso alguno. Eso es mentirle al cliente. Debemos ser transparentes, no podemos ocultar cosas. Tenemos que ser responsables. El abogado no solamente debe parecer ser probo, el abogado debe ser probo. Y esto también se extiende al área personal. No puede ser posible que estemos hablando de moral, estemos hablando de justicia y tengamos una vida personal desordenada. No puede ser posible que tengamos profesionales de derecho que no pagan los cánones de arrendamiento porque es abogado y no le da la gana y después recurre a un juez de inquilinato para librarse del canon de arrendamiento. ¿Cuántos escuchamos en la realidad? A los abogados no se les dan tarjetas de crédito, a los abogados no se les alquila porque es abogado, porque hacemos mal uso de la hermosa profesión que nosotros tenemos. ¿La ética jurídica para qué sirve entonces en la sociedad? La ética jurídica regula la conducta de la práctica legal, pero la ética jurídica también va más allá, porque la ética jurídica también refleja cómo concebimos nuestra profesión en la administración de justicia. Cuando un abogado miente al cliente, cuando un abogado comete un fraude procesal, cuando un abogado festeja haber ganado una sentencia porque transó con un mal funcionario público, cuando un abogado le roba al cliente dinero, le pide para gastos que son inventados, cuando le dice al cliente que tiene que darle para el secretario, para el juez, y eso es mentira, cuando le dice que tiene que hacer algún gasto y le miente al cliente porque necesita dinero para ir a pasar el fin de semana, porque quiere irse de viaje, eso no es ético. Ese abogado no solamente que está despreciándose a sí mismo, despreciando el trabajo que realiza, está despreciando la profesión y sobre todo está despreciando el sistema judicial y está despreciando su país. Porque el ejercicio de la práctica profesional, como lo dije, la ética jurídica revela cuál es la concepción, cómo concebimos los abogados nuestra profesión. Y esto me lleva a mí a recordar a la filosofía y a la ética socrática. Recuerden que cuando hablamos de Sócrates, Sócrates es el padre de la ética. Sócrates sostiene que se sostiene en el conocimiento práctico. Sócrates es el que nos dice que si practicamos el bien, el ser humano se perfecciona. Dice Sócrates que si practicamos el mal, el ser humano se corrompe. ¿Qué nos lleva a esto? Que el conocimiento libera. Nosotros, con el conocimiento, a través del conocimiento, esto nos lleva a hacer lo justo. Y una vez que nosotros tenemos conocimiento de lo justo, no podemos dejar de hacer lo justo. ¿Cómo eleva un abogado su conocimiento? Más allá, no se trata de tener títulos, podemos tener toda una colección de títulos académicos. Esto se trata de principios y valores. A mí me complace trabajos académicos como estos, sesiones académicas como esta, porque como abogada tengo 49 años, pero yo tengo una esperanza porque ustedes son los abogados que nos van a tomar la posta a nosotros. Y si hoy estamos sentados aquí, ustedes están trabajando en un estudio jurídico donde están habiendo prácticas profesionales poco éticas, donde el abogado para el cual están trabajando está mintiéndole al cliente, está tomando lo que no pertenece, se jacta de que transan con el juez, salgan corriendo porque eso no es ético. Están contaminándose con una mala práctica profesional. No pueden continuar en ese lugar. Cuando estás en la universidad y el profesor te obliga a comprar un libro para poder darte un puntaje, eso no es ético. Yo los animo a ustedes a que si están sentados aquí y han estado acostumbrados a ver prácticas reñidas con las buenas costumbres, pues entonces ustedes tienen en sus manos la decisión de cambiar el rumbo de la carrera y que sean una generación que cuando se hable de los abogados, se hable de honra, se hable de honor, se hable de probidad y uno orgullosamente pueda decir, soy abogado. A eso es lo que yo los invito esta noche. En nuestras manos tenemos la gran responsabilidad de enrumbar el destino y la carrera de la abogacía en el Ecuador. Gracias.